Buenos días. Damos nuevamente gracias a nuestro Señor por tenernos acá en este lugar. Vamos a ir al capítulo 7 de Miqueas. Miqueas capítulo 7. Es el último capítulo de este libro. Para finalizar lo que el profeta Miqueas declaró al pueblo allá en Judá. Leamos versículo 1 al versículo 20, vamos a leer en esta mañana. Miqueas capítulo 7, verso 1. Dice así la palabra de Dios: ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz. Veré su justicia, y mi enemigo lo verá, y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En este día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como la serpiente de la tierra temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová, nuestro Dios, y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Que el Señor añada bendición a cada uno de nosotros con su santa palabra leída en esta mañana. Podemos observar una forma en la cual Miqueas hace ver primero la condición en la que se encuentra el pueblo de Israel. Esto es lo que vamos a encontrar del versículo 1 al versículo 7, la condición en la que se encontraba. Dice él: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. Esta expresión ay de mí está en un sentido de observarse solo, observarse en una condición donde no hay más. Esa es la idea de la expresión, como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Así estoy yo, dice él. Esta es la condición, una condición de verse en soledad. ¿Por qué razón se mira así? Eso lo dice el versículo 2. Faltó el misericordioso de la tierra. No hay ninguno recto entre los hombres. Dice: todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Es interesante cuando observamos que Miqueas se ve a sí mismo en soledad, en razón de ha escaseado la bondad, la misericordia, la fidelidad en el pueblo de Israel. Eso es lo que manifiesta. Cada quien está sobre su hermano. Cada quien está queriendo hacer a su antojo, a su manera, y ha perdido toda sensibilidad. Se ha vuelto inmisericordia la persona. No hay misericordia en ello. Eso es lo que ve este hombre. Al observar la nación, dice el versículo 3, porque para completar la maldad con sus manos, o sea, dice, utilizan sus dos manos para hacer maldad. No solo es con una, es con las dos que se ocupa. Y dice así: el príncipe, verso 3, demanda, el juez juzga por cohecho, por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. O sea, el grande habla el antojo de su alma y lo confirma con dar una dádiva, ¿verdad? O sea, compra voluntades. Esa es la expresión ahí, y lo confirma, hace comprada su voluntad. Los grandes hablan y hacen lo que les antoja porque tienen comprado al otro. El juez juzga, pero juzga a base de recompensa. El juez dice que el príncipe habla, pero es demanda la que está poniendo. Así está actuando el pueblo. No tiene misericordia para con los demás. Y esto no es raro en nuestro tiempo. Podemos observar el antagonismo que ahora existe. Todo cree la persona que debe de girar alrededor de él. Eso es lo que sucede hoy en día. Los jóvenes están siendo enseñados para que sus vidas sean el centro de todo. Y así es el antagonismo, ese sentido de que soy yo y todo es yo, ¿verdad? Ahora, por esa razón este pueblo esta era la condición de este pueblo. Perdió toda sensibilidad, perdió toda situación en la que podía manifestar misericordia hacia el otro, amor hacia el otro, interés por otros. Lo perdió porque vivía para sí mismo. Eso es lo que estamos observando. Por eso dice el verso 1: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. Estoy acá
no hay más que esperar. Se han terminado. Dice el verso 4, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El mejor, o sea, el que pensaríamos que sería el más bueno de que tienen ellos, ¿verdad? Ahí. El más justo tal vez que podríamos llamarle, dice él, el mejor de ellos es como el espino. Tiene algo ahí, siempre. Y dice el más recto, eso dice el verso 4, es como el zarzal. No hay nadie en quien confiar. Y esta es la verdad aquí en la que se encuentra este pueblo. No se puede confiar en nadie. Dice el verso 5, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. Y va más allá, ¿verdad? De la que duerme a tu lado. No dice, cuídate, perdón. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. No hay nadie en que confiar. Esa es la condición. No está hablando, no es un consejo matrimonial, ¿verdad? Es un juicio, ¿verdad? Porque ha faltado. Una vez vino un hermano y me dijo, la Biblia enseña que no hay que confiar en la esposa, me dijo. Y yo le digo, enseñaba que yo nunca lo he hallado, y me llevó a este texto, ¿verdad? Pero lo saca de contexto. Lo está diciendo el Señor, lo que está diciendo es la condición de esta nación era que todos se habían corrompido. No había nadie justo, no había nadie recto, no había nadie. El profeta está observando como un campo donde ha pasado ya la cosecha y queda barrido, ¿eh? Así observa la nación. Amado y amada hermana, esa es la condición de una raza humana caída. No vamos a esperar cosas buenas de los hombres. Las promesas políticas siempre serán para bien, ¿sí o no? No hay promesa política que le diga la verdad. Mire, yo lo voy a mantener con hambre, ¿verdad? Y le voy a poner más impuestos. No hay promesa política así. Todo es hacia ellos. Y en el contexto dice él, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. En nadie puede uno descargar de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. Ten cuidado lo que dices. Y ahora dice el 6, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Es una triste circunstancia en base a una vida pecaminosa. Eso es lo que encontramos ahí. El Señor lo habló y lo aplicó, ¿verdad?, a aquellos que les iban a rechazar. Allá en Mateo capítulo 10, Lucas capítulo 12, nos enseña eso, que el Señor aplicó este texto 6. El hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre. Pero el contexto en que estamos acá es para manifestarnos cuál era la condición en la que se encontraba el pueblo. Una condición deplorable, hablando en el contexto espiritual. Lejos de Dios, lejos del amor el uno por el otro, lejos del interés el uno por el otro, lejos de observar la necesidad del otro, simplemente observarse la suya y estar en uno pensando en lo que uno puede o lo que uno tiene y debe lograrlo. Eso es lo que el hombre hace por su condición. Y dice el verso 7, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Mire, este verso 7 tiene una connotación más allá de este tiempo en que lo está diciendo.
es la confianza de tener a un Dios de verdad. La confianza. Dice él, mas yo a Jehová miraré. Al ver la situación, la condición de que se encontraba el pueblo, no había otro lugar a donde ir, pero sí está el Señor a quien podemos acudir. Y a Él miraré, dice él. Además de que Él iba a mirar, le dice, esperaré al Dios de mi salvación. Hermano, hermana, podemos observar entonces que Miqueas establece una diferencia. La diferencia es, esta es la condición del pueblo, pero yo puedo meterme y ser absorbido por esa condición o esperar en el Señor. Eso es lo que puedo hacer. Y él dice, miraré, mas yo, ese más es diferencia a los otros, ¿verdad? Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. Y enfatiza, el Dios mío me oirá. Me oirá. Esto me habla, lo puedo asemejar a lo que decía Habacuc, ¿verdad? Cuando ya el asedio está llegando al pueblo de Judá. Y lo vamos a ver cuando leamos Habacuc. Habacuc está ahí y el asedio llega. Se está perdiendo todo ya, se está acabando todo. Y él dice que aunque en las vides no haya fruto, ¿verdad? Que aunque ya no hayan en la majada, ya no hayan cordero. Con todo, dice él, solo estoy parafraseando las palabras de Habacuc, con todo yo esperaré en Jehová mi Salvador. Yo esperaré en el Señor. Esa es la condición. Solo podemos tener, o somos absorbidos por la condición de todo demás, o nuestra fe se fortalece en el Señor. Y esto es lo que este hombre puede expresar. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. ¡Ay de mí! Porque estoy solo en este lugar, expresa él. Pero dice él, mas yo a Jehová miraré. La condición del pueblo era, trabajaban por sí mismos. El príncipe demandaba, los jueces juzgaban por recompensa, los grandes compraban las voluntades, el mejor de ellos era como un espino, el más recto de ellos era como un zarzal, ¿verdad? Algo que no se puede ni acercar uno, porque estaba pervertida esta nación. Entonces, por esa expresión, por esa condición, él dice, no confíes en nadie. No creáis en amigos, no confiéis en príncipes, no confíes en la que duerme a tu lado. El hijo va a deshonrar al padre, la hija se levantará contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Pero ahora dice, mas yo a Jehová miraré. Eso es la condición. Ahora podemos ver en el versículo 8 la confesión de la condición en la que se encontraba, y es necesario confesar. Y esto dice el verso 8, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová, verso 9, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz, veré su justicia, y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza,
la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo en las calles. Esta es la confesión. Él dice, sabe, y está como que Israel está hablando a otras naciones. Le dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré. Él sabe, la nación sabe que ha pecado. Será castigado. Ya lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Cómo el Señor va a traer calamidad sobre esta nación. Será castigado. El castigo sobre ellos vendrá. Ellos solo están confesando el pecado que en ellos hay y la razón de su castigo. Y eso es importante. La confesión de pecados, hermanos, y me voy a meter casi muy rápido a la aplicación, pero la confesión de pecados no quita el castigo por el pecado hecho. A veces hemos creído que la confesión entonces ya no necesita el castigo, porque ya confesó, ¿verdad? Y aún así sucede con nuestros hijos. Sí, yo me equivoqué, pero ellos están diciendo sí, pensando en que ya no les va a caer, ¿verdad? Esta es la que el Señor o ellos están reconociendo. Sí, hemos pecado. Dice versículo 8, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová, ¿qué dice? Soportaré, porque pequé contra él. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz. Y él dice, veré su justicia. Mire, esta es la confesión. Él está hablando de su pecado. Pequé contra Dios, pero seré castigado por tal acción. Pero veré mi justicia, cuando Dios haya ya sacado a luz mi justicia. Dice el versículo 10, y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mire, esta es la confesión. Entrará en nosotros una situación, es que el pecado, en este contexto que estamos viendo, el Señor castigó a la nación, pero el Señor seguía siendo su nación. Esa nación seguía siendo de él. Está castigada. Le metió un castigo que lo casi hace desaparecer a la nación, ¿verdad? Desarraigó la nación de la ciudad de Canaán y la llevó lejos, a Babilonia. A otros los llevó a Siria, a la nación del norte. Los desarraigó de su tierra. Y entonces ellos saben, y esta es la confesión acá, el Señor me ha castigado, pero yo espero en su justicia. Sigue teniendo Dios misericordia de ellos. Por eso dice el versículo 8, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Está viéndolo en el futuro, no en el presente oscuro que vivía. Está viéndolo en el futuro. Por eso dice el verso 9, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa. Mi enemiga lo verá, verso 10, aquella que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Dice, mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. ¿Cuál es lo que observamos del verso 11 en adelante?
Hemos visto la condición, y ahora versículo 8 al 10 vemos la confesión. Pero ahora podemos observar del versículo 11 hasta el final la confianza que tiene el pueblo en su Dios. Esta es la confianza. Dice, viene el día, verso 11. Bueno, si usted va dividiendo el capítulo como lo tengo yo, ¿verdad? Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Esta es la confianza que tiene la nación de Israel. Todas las naciones que lo han asediado serán castigadas. Todas. Egipto fue castigado. Babilonia ha sido castigado. Asiria fue castigado. Todas las naciones que están contra el pueblo de Israel serán castigados. Y es así en todo el tiempo de la historia de la raza humana. Desde que el Señor tomó a Israel para sí, el Señor le dijo, era su pueblo que era la niña de sus ojos, aquello que era una delicia para él, la nación de Israel, a pesar de su pecaminosidad. Él dice que vendrá un ejército a asediar aquellas ciudades que se burlaban de Israel. Dice el verso 12, en ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte, y será asolada la tierra. ¿A qué dice? A causa de sus moradores. Será asolada la tierra a causa de sus moradores. ¿Por qué razón? Ahí lo dice, por el fruto de sus obras, por el pecado. Todo el castigo que viene sobre la raza humana es fruto del pecado en la raza humana. Toda circunstancia, por más que queramos explicarlo de una manera diferente, toda peste, toda enfermedad, toda guerra, toda situación viene a causa del pecado. No hay otra manera de verlo. Castigo del Señor, sí. Alguien me preguntó, ¿y que la pandemia es castigo de Dios? Yo te digo rotundamente sí. No lo puedo ver de otra manera. La guerra en Ucrania, sí, así es. Es el resultado de una vida llena de pecaminosidad. Una tierra atestada de pecado. Toda situación. Mire, me dice, pero ¿por qué mueren los niños entonces? Porque si es Dios así es injusto entonces. Es el resultado del pecado de la raza humana. No es otra cosa que el resultado de una vida desorientada, una vida ocupada en sí mismo, deleitándose en el pecado. Eso es el resultado y será así. Por eso estas naciones, dice el versículo 13, y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Esta es la confianza que tiene, que él va a esperar en el Señor. Ahora la confianza para sí mismo, para el pueblo de Israel. Verso 14. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Y ahora el Señor es el que habla, dice, yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto.
Mire, el Señor dice, el pueblo dice, apacienta a tu pueblo con tu callado. Ellos se vuelven al Señor, saben quién es su Señor. Y en esa confianza de quién es su Señor, saben que los va a apacentar. Dice el versículo 14 siempre en la segunda parte, en campo fértil. Dice, busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Y ahora dice el verso 15, yo le mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Mire, el día que Israel salió de Egipto, salió con portento, ¿verdad? Y sí hizo maravillas el Señor en la nación de Egipto. Y al final quitó la vida de los primogénitos como castigo a esa nación, al pecado. Ahora dice verso 15, verso 16, las naciones verán y no se avergonzarán. Las naciones verán y se avergonzarán de su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como la serpiente de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Mire, esto es lo que sucederá con las naciones. Dice que verán al poderío del Señor, versículo 16, se avergonzarán de su poderío, del poderío de la nación, de su nación, ¿verdad? Pondrán mano en su boca, callarán, estarán y quedarán asombrados, ensordecerán, no oirán, porque estarán delante de aquel Todopoderoso. Eso es lo que sucederá. Por eso dice el 17, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti, a causa de la nación de Israel. Mi hermano, esta es la restauración de la nación de Israel, y lo tenemos que ver así. La iglesia no será el cumplimiento de la restauración de Israel, jamás. Por mucho que los amilenialistas estén enseñando eso. La iglesia es un cuerpo de Cristo que ha sido salvado por esa obra de nuestro Señor y estará con el Señor para siempre con Él. Israel es una nación que se le ha ofrecido una tierra. Y cuando eso llegue, las naciones verán y estarán al acecho de Israel como lo están hoy en día. Israel no tiene paz, ni tendrá paz Israel nunca más, hasta que venga el Señor y les traiga la paz verdadera. Por esa razón el Señor vendrá y hará destrucción a las naciones que han acechado a Israel. Eso es lo que enseña el verso 14 al 17. Ellos confían en el poder de su Señor. Tienen la confianza que el Señor verá lo que aquellas naciones harán en ellos. Pero ahora podemos observar la confianza que el Señor hará con ellos en medio de las naciones. Serán restaurados y colocados en un lugar especial. Eso será para la nación de Israel como nación. Es interesante observar, pero no es mi estudio, ¿verdad? Cuando decimos la restauración del pueblo de Israel, no es por ser israelita que va a estar en ese lugar, solo por ser israelita. Es los que crean en Él nada más estarán ahí. Porque si es un israelita agnóstico o ateo, jamás va a estar ahí.
La nación lo que traerá es que el nombre de Jehová será el centro del mundo en la nación de Israel. Esa es lo que restaurará el Señor. Ahora, dice el versículo 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Mire, la manifestación del Señor para con esta nación es por pura misericordia. No retuvo para siempre su enojo, porque Él se deleita en misericordia. El verso 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Nosotros lo aplicamos al Evangelio esto, ¿verdad? Pero aquí está hablando de la nación de Israel, que el Señor ha de perdonarles a ellos sus iniquidades. Les ha de perdonar y les restaurará como nación. Ahora han sido castigados, han sido puestos en medio de una disciplina de parte del Señor. Sí, así es. Muchos han muerto y seguirán muriendo. La nación de Israel será restaurada porque la misericordia del Señor se ha de manifestar. Él enterrará, dice acá, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Termina la profecía diciendo, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste. Esa palabra juraste, ¿por quién juró el Señor? La Biblia nos enseña que Él tuvo que jurar por sí mismo, porque no hay otro más grande que Él. Eso dice Hebreos. No habiendo otro, juró por sí mismo. Le juró a esta nación, hizo un juramento, y Él ha de restaurar, ¿verdad?, a esta nación. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Mira, amado y amada hermana, podemos pensar entonces, la conducta de esta nación requería de un castigo severo, y así fue castigado. Pero el Señor, en esa condición que se encontraba, ellos reconociendo su condición, confesando su pecado, tenían confianza de que serían restaurados por el Señor. Esta es la acción de Dios permanentemente. Su pueblo en rebeldía, Él castigándolos, y su pueblo siendo restaurado por Él mismo. Amado, amada hermana, podemos pensar en dos aspectos o tres aspectos para nosotros. Primero, el pecado siempre traerá consecuencias en nuestra vida. Siempre. El pecado traerá la consecuencia. Tarde o temprano va a llegar. Vuestro pecado os alcanzará en algún punto de la vida. Lo que hayamos hecho, sea en secreto o sea en público, traerá consecuencias a nuestras vidas. Eso es lo que podemos observar de la nación de Israel. Debemos estar atentos a las circunstancias en que nos encontramos, porque muchas veces las circunstancias son el resultado de una vida desordenada espiritualmente. Y nuestras condiciones, muchas veces no estamos reconociendo nuestro pecado. Estamos culpando a Dios de la circunstancia, pero no estamos observando que quizá es el resultado de una vida pecaminosa, de una vida que está faltando
a la devoción al Señor. En segundo lugar, podemos pensar en la confesión al Señor. Debemos traer y reconocer que hemos fallado, llamarle al pecado por su nombre, sabiendo que a quien hemos ofendido primero y únicamente es a Dios. A Dios ofendemos, a Él fallamos. Traerá en nuestras vidas libertad cuando confesamos nuestra condición, nuestro pecado delante de Él. Mire, vivir una vida en la cual creemos, sí, he pecado, pero creo que Dios no es tan malo para no castigarme. Estamos jugando con la que es la santidad, la misericordia, de Dios. El Señor tiene misericordia de nosotros, pero está esperando de nosotros reconocimiento de nuestro fracaso. Como les repito, la confesión no ha de quitar el resultado del pecado. No habrá en el sentido de decir, bueno, ya confesé, el Señor no me castigará. Pues no le podemos asegurar eso porque no lo enseña la Escritura. Todo pecado traerá una consecuencia, sea cual fuese, va a traer una consecuencia. La confesión lo que lo va a dar es libertad para estar delante de Él. Eso es lo que enseña acá, ¿verdad? Cuando miramos que dice Él, caí, me levantaré. Aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé, verso 9, contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, Él, el Señor. Debemos reconocer en nuestras vidas y confesar nuestro pecado, hermano. Y debemos tener confianza para hacerlo. Eso es lo que tuvo esta nación. Dice que Él no olvida. Él está ahí y es misericordioso. Verso 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Él perdona. Tengamos confianza de venir ante Él y confesar nuestro pecado. Él tendrá misericordia de nosotros. La tuvo en este pueblo. Eso observamos en el versículo 18. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Esa palabra deleita, se place en ello. Pero está esperando de nosotros el reconocimiento de nuestro pecado. Él volverá, verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Él perdonará todos nuestros pecados. Mire, el Señor tiene misericordia de nuestras vidas. Ha perdonado todas nuestras iniquidades. Echará en lo profundo nuestros pecados. Ha de sepultar nuestras maldades. Cuando venimos a Él a confesarle, hermano y hermana, porque Él se deleita en misericordia. Dios no estará sacando a cada momento el fracaso de nosotros. No lo hará. Porque Él ha perdonado una vez. A veces somos los hombres nosotros que siempre tenemos en memoria, ¿verdad? Guardado en el archivo ahí. Y estamos recordando el fracaso de otro cada vez. El Señor ya ha perdonado, ha restaurado y estamos todavía recordando y trayendo a memoria. La afrenta ha de quedar, obviamente sí, lo enseña la Escritura. Pero el Señor es misericordioso para perdonar nuestras iniquidades. Por esa razón debemos venir a Él confiados que Él ha de perdonar por su misericordia. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén.